Seguimos con un foro sobre presente y futuro del autogás GLP vehicular y gas natural vehicular en Colombia, sectores en expansión o en riesgo. Queremos invitar para que nos acompañen acá en la mesa principal el señor Alejandro Martínez, él es presidente de Gasnova, adelante, bienvenido. El señor Javier Fernando Escobar, gerente comercial de GNB de Gas Natural Fenosa, bienvenido, adelante. También el señor Óscar Muñoz y Hernán Molina, expertos comisionados de la CREC, bienvenidos. Señor Edward Gironza, gerente de gas de Ecopetróleo. El señor Óscar Rojas, él es representante de los distribuidores minoristas de combustible. Y como moderador de este panel nos acompaña el doctor Luis Ferney Moreno, director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Entonces yo le cedo la palabra. ¿Quién nos falta? Hola. Bueno, muy bien, buenos días. Bueno, vamos a hablar de gas. En este panel, otro competidor. Acabamos de salir de uno, ahora vamos con otro, que es el gas, para lo que tiene que ver con los combustibles líquidos. Como bien ustedes aquí presentes, nos acompañan distinguidos expertos en el tema del gas, y lo vamos a hacer básicamente desde las dos perspectivas, el gas natural vehicular y lo que es el GLP vehicular. Como ustedes bien saben, cuando uno asiste a diferentes conferencias mundiales, nos hablan básicamente de una matriz futura compuesta por gas natural y compuesta por energías renovables. Muy bien, ya se incorporó. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Se incorpora. Era porque se sentara usted. Ahí está. Muy bien, entonces, como les venía diciendo, en casi todas las presentaciones de los diferentes foros se prevé que evidentemente el gas natural y fundamentalmente las energías renovables serán los componentes más principales para la demanda de energéticos en el mundo. Por eso aquí este tema del gas es vital, importante, sobre todo porque aquí en este escenario hay muchos distribuidores de combustibles líquidos que también participan en esta cadena del gas natural vehicular. Por lo tanto, este panel lo que pretende básicamente es dar una mirada a esas experiencias internacionales del gas natural y el GLP vehicular, pero también cómo estamos de abastecimiento en Colombia, qué nos garantiza que haya un abastecimiento de gas, tanto natural como GLP, para los proyectos futuros de GLP vehicular. Y en concreto, ¿qué pasa con el gas natural vehicular en cuanto a su demanda? ¿Por qué se estancó? Como aquí se ha destacado desde el día de ayer, que pues evidentemente hubo un buen crecimiento de vehículos que se convirtieron, inclusive no ha habido mucha reacción de la industria automotriz para producir todo ese mundo de vehículos de gas natural, pero se estancó en el caso colombiano. Y en el caso de GLP, pues no se ha desarrollado esta demanda, oferta y demanda de este combustible. Por lo tanto, y más las problemáticas particulares, al cual pues tendremos tiempo, un poco tiempo para que aquí el auditorio pueda preguntarle a este distinguido panel sobre las problemáticas ya específicas que se tienen en las diferentes estaciones de GNB. Entonces, vamos a iniciar. Yo creo que sería como una ronda de la derecha hacia la izquierda, que es la moda,
Entonces, vamos hacia la derecha entonces. ¿Perdón? Porque también vamos entonces, vamos así. Bueno, vamos, muy bien. Bueno, entonces vamos a el doctor Alejandro, si le parece, iniciamos, ¿no? Con usted. Son básicamente estas 4 preguntas, ¿no? Experiencias internacionales, el tema de la garantía de abastecimiento de gas, el tercer tema, el tema de la demanda de usos usuarios, vehículos del gas, y finalmente algunas problemáticas puntuales, pero que el público estará haciéndola en su oportunidad. Bueno, muchas gracias. Pues arranco que soy como el distinto. Yo no voy a hablar de gas vehicular, gas natural vehicular, sino de autogás, de GLP, del uso de GLP en el transporte. A nivel internacional, pues es el combustible alterno de uso mayor frente a la gasolina y al diésel, más que el gas natural vehicular. Estamos hablando de más de 27 millones de vehículos en el mundo que se mueven con autogás, con GLP. Estamos hablando de más de 71.000 estaciones de servicio. O sea, realmente es un uso muy importante. En Colombia no ha arrancado ya, después lo miraremos. Estamos hablando que los principales mercados están en Corea del Sur, Turquía, Rusia, Polonia, Italia. Bueno, la India está creciendo. La India está creciendo mucho en el uso de GLP en general. Bueno, en general está creciendo en todo. Yo creo que está ya asumiendo el liderazgo como motor de los mercados de energéticos en el mundo, sustituyendo o reemplazando en el primer lugar a la China en materia de crecimiento de consumo. Se están generando ya nuevos mercados en autogás a nivel mundial. Se dan como por países, mercados, digamos, cerrados, individuales. Estamos viendo crecimientos en países de Europa del Este y en Asia Central. Son cosas incipientes. A nivel mundial, los mayores consumos de autogás se están dando en Europa Central y en Asia, perdón, en Europa del Este y en Asia Central. Y se tiene mucha expectativa que haya crecimiento de consumo de GLP en el sector automotriz en el África Central, por todos los problemas que hay de infraestructura, etcétera, y las ventajas que tiene el GLP de portabilidad, que no requiere de toda esa infraestructura de transporte de productos, lo hacen ideal para generar esos crecimientos. Yo creo, dado de que pues tenemos aquí a un representante de Ecopetrol, que es un actor muy importante en materia de gas natural y por supuesto de GLP, darle pues la palabra sobre este primer punto de experiencias internacionales. Bueno, buenos días a todos. Antes, un agradecimiento a Fendipetróleo por la invitación, al doctor Julio César Vera por extendernos formalmente y la posibilidad de tenernos hoy acá. Y antes de entrar en la pregunta, pues esta oportunidad yo no la puedo desperdiciar. Les quiero agradecer formalmente, siempre lo he hecho, pero pues gracias a ustedes es que nosotros logramos materializar las ventas nuestras de los diferentes energéticos, bien sea GNV, gasolina o diésel. Entonces, por favor, siéntanse totalmente respaldados y un agradecimiento formal de todo Ecopetrol a la labor que hacen ustedes día a día. La presentación de ahora del doctor Izaza nos ayuda a ilustrar un poco esto cómo se está moviendo. En el tema de gas natural y GLP, como bien lo menciona también el doctor Alejandro, pues esto está cambiando. ¿Qué es lo primero que yo nombraría aquí antes de entrar en la dinámica internacional? Es que Colombia está inmerso en esa dinámica. Colombia es un país que tiene una matriz energética diversificada. Tenemos diésel, gasolina, alcohol, biodiesel, gas natural, ya tenemos experiencias de eléctricos en Medellín, en Bogotá. Entonces,
eso que veíamos antes que pasaba en los diferentes países, hoy es una realidad en nuestro país. Y eso es algo bueno porque eso nos mantiene inmersos en una dinámica que está cada vez creciendo más. Las experiencias están todas, repito, la presentación del doctor Izaza, ahí muestra cómo se está evolucionando esto, eso también aplica para el gas natural vehicular y para el GLP. Lo importante aquí es cómo como país vamos a tomar unas decisiones para que esa matriz de la cual podemos disponer pues se utilice de la manera más eficiente posible. Porque los recursos los tenemos, no sé si podemos entrar en la demanda, sin la oferta y demás, o esperamos a… bueno, listo. Entonces, para cerrar en el tema internacional, el mensaje que les quiero dar como Ecopetrol y como sector es que es una dinámica que tenemos como país que pensar, a ver cómo hacemos más eficiente esa matriz. Creo que tenemos ejemplos muy buenos, o sea, a nivel internacional cada vez es más exigente la cantidad de azufre en los combustibles. Hoy Colombia tiene una participación de azufre cada vez menor, en gasolina ya estamos hablando de menos de 200 partes por millón, en diésel ya estamos hablando de menos de 30 partes por millón, aunque la regulación exige menos de 50. En gas natural vehicular tenemos una experiencia formidable de más de 30 años de experiencia, tenemos una red completa en todo el país. Entonces, con esto Colombia no es ajeno a esa dinámica internacional que se está viviendo en este momento. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a pasar a los reguladores. Aquí ya pues sería básicamente las experiencias, digamos, internacionales en materia de regulación del GNV, gas natural vehicular y lo que tiene que ver con el GLP vehicular. Entonces vamos primero con el doctor Hernán Molina y posteriormente igualmente con el doctor Oscar. Bueno, buenos días, muchas gracias a Fendipetrol por esta invitación y poder exponer aquí nuestras ideas y el evento. A nivel internacional no somos ajenos, como decían, al tema ambiental. El tema ambiental mueve todo este tema. El tema ambiental es un bien público y por lo tanto es un tema donde el Estado tiene que entrar. Eso no, la competencia, que es una fuerza de las más grandes que tiene la sociedad para organizarse, aquí no entra en lo ambiental y le toca al Estado entrar, tal como lo vivimos con la ley 1715, que ya nos tocó a los reguladores entrar a penetrar las energías alternativas con todas las regulaciones que hemos sacado para dar incentivos, porque definitivamente la competencia ahí no lo logra. A nivel internacional, obviamente el gas natural vehicular, y todos sabemos que el gas natural desplaza al GLP donde entró con mucha fuerza, con las fuerzas de la competencia, no había tanta necesidad, aunque el tema ambiental es muy grande. Uno lo ve en Asia, donde prácticamente es el 50% del consumo a nivel mundial, donde está conectado el gas natural vehicular. Uno ve como Nueva Delhi, de ser las ciudades más contaminadas del mundo, pasó a ser de las más limpias del mundo. Washington también, Estados Unidos está como en el 9%, y Suramérica es importante, tenemos el 25%. Pero Suramérica es Argentina, Brasil y Colombia empezó muy fuerte, entramos muy fuertes y lamentablemente creo que hemos perdido una década ya frente a los consumos que habían sido una década y subimos pero volvimos a caer. Esa es una parte que estamos viendo del mercado, el mercado está comportándose así. Hemos dado las señales regulatorias especialmente en el sector de distribución donde se logró pues moverse y lo mantenemos, pero pues esos son los resultados. Entonces a nivel internacional uno ve que son las fuerzas de la competencia las que sí mueven, aunque las políticas de Estado están ahí. Uno ve como las grandes capitales del mundo están promoviendo quitar el diésel, quitar la gasolina y ojalá en la parte masiva. Uno sabe que el eléctrico vendrá, pero por ahí en 30 años o 2030 nos estaban mostrando ahora que los precios se podrán equiparar, obviamente puede ser antes o después, pero esa transición al 2030 y a nivel internacional el gas no ha desaparecido, el gas natural vehicular sigue ahí y el GLP ha tenido un repunte muy fuerte porque cuando sale el shale gas, obviamente en Estados Unidos desplaza todo el GLP y ese GLP invade al mundo y los precios del GLP cayeron inmediatamente. Incluso hace unos años era más barato importar GLP que gas natural licuado. Y entonces uno ve la reacción de cómo se mueve la canasta energética mundial al entrar el shale gas tan fuerte a Estados Unidos y desplazar al GLP, y el GLP
es más fácil de transportar, Estados Unidos todavía no ha invadido el mundo con gas natural, no hay grandes licuefactores entrando, aunque ya se están desarrollando. Fue muy difícil que Estados Unidos dejara sacar el gas natural de su continente, ¿no? Uno pensaba que inmediatamente iba a inundar el mundo, íbamos a tener mucho gas licuado, aunque los precios han caído. Uno ya ve cómo caen los precios de gas natural licuado y eso va a ser bueno, pero lo que digo es una transición de unos años mientras llega el eléctrico, porque ya cuando llegue el eléctrico ya esos precios a igual precio un carro eléctrico y un gas, ¿sí? Pues uno como consumidor y viendo el problema del calentamiento global, me pongo como consumidor, si me vale lo mismo un carro eléctrico, un carro a diésel o gasolina, pues ¿cuál escoge uno si hay un problema de calentamiento global? Y las fuerzas de la competencia podrán entrar otra vez, pero por ahora es muy del Estado. Yo sí creo que el tema ambiental sigue siendo un bien público y lo tiene que manejar el Estado y nosotros tenemos como reguladores que llevar esa política. Y en tema interno del GLP fue un tema de política, fue un tema que duró mucho tiempo, prohibido, todos lo sabemos, mientras la política del Estado era promover la masificación del gas natural vehicular y hubo programas de promover, no solo a nivel vehicular, tenemos hace menos de una década, en el 2003 teníamos 1.300.000 usuarios a gas natural, hoy tenemos 8 millones, o sea es una política de Estado que la entra también el regulador y el regulador la promueve, pero a nivel interno sí creo que hemos perdido una década ya de gas natural vehicular, la perdimos y tenemos que analizar eso. Una corta anotación que va a hacer el doctor Alejandro. Sí, yo quería complementar un poco la visión con GLP, es que dentro de esa necesidad que tiene la humanidad de ir hacia combustibles más limpios, y ya es obligatorio, eso ya no tiene opción, hay que pasar en esa transición por los gases combustibles, y entre los gases combustibles el GLP tiene una ventaja enorme, que es el que tiene el diésel y la gasolina, y es que es fácilmente transportable, no se requiere de esa infraestructura de gasoductos, como es el caso del gas natural, sino que usted puede poner en cualquier lugar de la geografía, puede poner un tanque, almacenar el GLP y con eso o bien prestar el servicio domiciliario de distribución del servicio público domiciliario de GLP, o también para efectos de generación eléctrica, por ejemplo, en regiones donde o bien no amerita llevar una infraestructura de interconexión energética, bien sea gas natural o bien sea electricidad, o bien porque lo que está pasando en el mundo, y es a donde quería llegar, es que ya las comunidades no quieren ver esas infraestructuras pasando por sus patios de atrás de las casas. Entonces la gente no quiere ver ni los oleoductos, ni los gasoductos, ni quiere ver las líneas de transmisión eléctrica, la gente no quiere ver, la gente sí quiere prender su televisor y que haya electricidad y toda cosa, pero no quiere que los cables de la luz pasen cerca de su casa o por su vecindario, ni quieren que el gasoducto pase. Entonces, con base en esa consideración, entonces ya Ciato, GLP, que tiene esa gran posibilidad de ser portable, de que se puede llevar sin necesidad de esa infraestructura, pero además cumple con esa condición ambiental y social de que no va a recibir tanta oposición. El GLP tiene ahorita unas décadas de que yo pudiera llamar que es la época dorada del GLP, porque lo que estamos viendo, por lo menos en los próximos 10 o 15 años, son precios muy estables a nivel mundial en GLP y una oferta subiendo en forma sostenida. O sea que el GLP creo que llega y llega para quedarse. Muy bien, vamos entonces con el doctor Oscar, dado que en la CRED pues se ha encargado mucho de la tarea de hacer la regulación, digámoslo así, de combustibles líquidos, y estamos en otro tipo de combustibles, que es el gas. Entonces, ¿cómo están esas experiencias internacionales en materia de combustibles líquidos versus gas combustible? Bueno, buenos días, muchas gracias. No, ya el doctor Alejandro y Hernán y Eduard pues han hablado de internacionalmente cómo está. Vemos, hay mucha producción de GLP
es muy estable internacionalmente, los mercados están yendo hacia ese lado. Colombia está un poquito atrasada en lo del GLP vehicular, pero pues ya estamos trabajando en eso. Pero nosotros en la comisión, sí, ayer hablaba yo en el panel, si bien en combustible líquido la función que nos da la Presidencia de la República y nos da el Estado, en combustible líquido tenemos muy compartidas ciertas funciones con el Ministerio de Minas. En GLP no, en GLP con la ley 142 el GLP sí es regulado totalmente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Pues tan es así que es el único de los de este tipo de combustible que es liberado totalmente, mientras la energía eléctrica nosotros tenemos unos cargos y definimos la distribución, la comercialización, en el gas natural igual, en los transportes poliductos, en el GLP no, GLP solo tenemos regulado al productor mayor, que es Ecopetrol, tiene el 80% del mercado, tenemos regulado, pero lo que es transporte, distribución y comercialización es libre. Vemos que está creciendo la demanda, la oferta se nos está quedando un poco, pero hemos tratado y desde la regulación impulsar a que haya la importación privada, de la cual ya lo hay. Siempre hemos dependido de la importación de Ecopetrol cuando lo hemos necesitado en sus momentos. Él ha salido a traer la importación, pero ya hay unos importadores privados, entonces estamos abriendo un mercado, mientras internacionalmente México, como Pemex, hay 8 puertos de importación de GLP para privados. En Colombia apenas el primero empezó el año pasado, entonces lo estamos abriendo. La CRE ha dado todas las señales regulatorias para que esto sea así, y hemos apoyado al Ministerio de Minas cuando lo ha requerido en lo del GLP vehicular, con el Plan Nacional de Desarrollo que salió en el 2014-2015, los estudios que ha hecho y hacia dónde vamos. Ya ver si hay la suficiente cantidad o no, pero primero pues la regulación tenemos que cuidar es el consumo doméstico, y como lo decía el doctor Alejandro, pues para los niveles que consumen GLP hay que cuidar a esta gente, pero yo creo que hay proyectos muy buenos tanto por Ecopetrol con Cupiagua y con la importación de Quenemos, de que este negocio puede crecer y vamos hacia ese punto. Entonces esto es un punto muy importante, porque esto nos pone en el abastecimiento, porque los que van a emprender proyectos de gas natural vehicular y GLP se preguntan en estos momentos si Colombia les puede garantizar un abastecimiento. Por eso es muy importante escuchar desde el lado de la industria el tema de la garantía de abastecimiento para lo que tiene que ver con estos dos gas combustibles. Bueno, muy buenos días. Gracias a mis compañeros de panel, a Fendipetróleo y a ustedes por la invitación a este importante evento. El gas natural representa en el mundo más o menos el 25% de la energía mundial, seguido del petróleo por más o menos en un 47%. Esos son datos muy relevantes frente a lo que estamos manejando en el país. El gas natural vehicular en Colombia ya cuenta con una infraestructura totalmente cubierta que permite ir a la costa atlántica o permite ir a Pasto con gas natural vehicular. Esos son datos bastante relevantes. Se han convertido más de 565.000 vehículos y es importante entender este contexto del GNV, dentro de los cuales cerca de 240.000 están circulando en el país. Colombia es el tercer país con más vehículos a gas natural en Latinoamérica y el 8º en el mundo. Y en un entorno en donde el medio ambiente, que es el punto principal que se nos está dando en este momento, es que la protección del medio ambiente y las exigencias de calidad del aire son para allá. Y el gas natural ya está, el gas natural vehicular ya está. El GLP y las energías eléctricas son bienvenidas. Yo creo que lo que tenemos que unirnos de alguna manera es en propender productos o proyectos que permitan una mejor calidad del aire. En ciudades como Bogotá, por ejemplo, salir a trotar por vías principales es más riesgoso que quedarse en la casa, porque te recibes toda esa contaminación del ambiente. El gas natural vehicular tiene más o menos un 20% de ahorro en el monóxido de carbono y un 70%, Juan de EPM nos decía un 90%, hay mediciones en este rango, del material particulado. ¿El material particulado qué es? Es ese nivel de hollín, por así decirlo, que puede ingresar al organismo, y más nivel de
contaminación o nivel de enfermedades genera en las personas. Más o menos el PM10 se queda en la nariz, pero el PM2.5 pasa por la tráquea, llega a los pulmones y son las enfermedades respiratorias. En Bogotá se hizo un estudio con el cual, si nosotros lográramos tener una mejor calidad del aire, lo hicimos con la Universidad Nacional, tendríamos cerca de ahorros por $1 billón anuales en Bogotá por enfermedades asociadas a temas respiratorios. Y eso Bogotá como ejemplo, pero eso aplica para todo el país, ya lo estamos viendo en Medellín, lo estamos viendo un poco en Cali, lo estamos viendo un poco en Barranquilla, y el tema de la calidad del aire es un tema que antes era un tema filosófico, lo dijo muy bien el representante de la primera conferencia de esta mañana, pero hoy es un tema de vida o muerte, es un tema ya de necesidad. Y el gas natural tiene una infraestructura en el país de 803 estaciones, de las cuales 170 están en Bogotá, los eléctricos están en un proceso de desarrollo, el GLP está en un proceso de desarrollo. Vemos países como Alemania y Francia ya están restringiendo y prohibiendo el tema del diésel, pero no lo hacen por un tema caprichoso, lo hacen por un tema ambiental. Si nosotros vemos el foro y vemos aquí un poco el tema de las alternativas del futuro, vemos que la canasta energética para movilidad va a tener un gran componente de alternativas. Yo sí reconozco que en Colombia el gas natural vehicular arrancó por el ahorro. 813 empresarios creyeron en estaciones a nivel nacional e hicieron inversiones cerca de 1.300 millones de pesos para montar una estación de gas natural vehicular, pero aprovecho que acá está un foro bastante nutrido, en el cual necesitamos de alguna manera, hoy tenemos una infraestructura muy robusta y sólida, pero necesitamos seguir estimulando el nivel de las conversiones. Como en el sector eléctrico, los vehículos eléctricos por sí solo no se abastecen, el costo requiere un subsidio en teoría para seguirlo haciendo. Una conversión en promedio vale 3.800.000 pesos, 3.800.000 pesos, pero de alguna manera necesitamos fomentar, primero, cómo arrancó en Colombia en el año 2003, arrancó con conversiones, unas conversiones de tercera generación con una calidad, digamos, mejorable. Hoy tenemos conversiones e instalaciones con proyectos de quinta generación, nivel de inyección, que mejora mucho más la calidad de la conversión, ya no se pierde un cambio en la conversión. Ayer estaba un apreciado amigo, Gustavo García, gerente de postventa de Hyundai, con quien hemos trabajado muchos proyectos en los cuales tanto Hyundai, Renault, Kia, ahora estamos trabajando con ellos en el nuevo Logan, en el i10, vehículos con 0 kilómetros convertidos con garantía de fábrica. Eso es un mensaje muy importante para significar o para transmitir de que los vehículos tienen una mejor posibilidad de funcionamiento con la generación con la generación actual de conversiones que permitan mejores eficiencias. ¿Qué se viene? Y aquí es donde es muy importante establecer. Gas hay para 11.7 años, 12 años, petróleo para 5.7 años, digamos que la mitad, pero pues hay mucho tiempo para explorar. Y en este momento la discusión o lo que yo recomendaría desde Gas Natural Fenosa, entidad en la cual represento y he tenido la oportunidad de desarrollar mucho el tema de gas natural vehicular, es estimular el nivel de instalaciones y conversiones, la importación de vehículos dedicados, ese es el futuro, los vehículos dedicados. El transporte masivo en Bogotá tiene una oportunidad histórica de contar con los primeros buses dedicados a gas natural marca Scania. De lo cual la licitación de 1.200 buses que se viene para mediados de año por parte de Transmilenio, pues subieron los puntos de 5 a 400, es un excelente mensaje ambiental, es un excelente mensaje hacia la ciudad que requiere un tema ambientalmente sostenible y económico, sigue siendo el ahorro un valor muy, muy importante, pero la tarea que nos queda a nosotros es a nivel de aranceles fomentar los vehículos dedicados, seguir convirtiendo los vehículos 0 kilómetros con garantía de fábrica y de alguna manera robustecer la red de estaciones que existe siempre y cuando el número de vehículos convertidos se siga incrementando. Yo creo que esa década que tú muy bien decías cayó mucho en el año 2016-2017, hemos tenido 2 años muy complicados. Personalmente y con números vemos que el 2018 es un año del repunte del gas natural vehicular por una sencilla razón, y es que la competitividad ha vuelto a estar por encima del 53%. Está comprobado que una competitividad por debajo del 45, 40, 33 que llegó a estar, pues el taxista, el sector público no lo va a hacer y se
se bajaron las conversiones y se incrementaron las desinstalaciones. Estamos en el 53% de competitividad versus la gasolina y vemos ya cómo las conversiones empiezan a incrementar, tanto así que en marzo se acabaron los cilindros de 40 libras porque no pensaron los talleres de instalación que las conversiones se puedan incrementar, y eso generó un falta de abastecimiento que esperamos normalizar. Y de alguna manera el mensaje es seguir fomentando el tema de las conversiones con una competitividad que permita para los usuarios seguir usando y manteniendo energías ambientalmente sostenibles como el gas natural vehicular. Bueno, mi nombre es Oscar Rojas, yo estoy en representación de los minoristas. Muchas gracias a los participantes del panel. Retomando las palabras aquí, encontramos 800 estaciones de servicio que hoy tenemos en la red de gas natural. Para nosotros ha sido muy difícil sostener este negocio los últimos años, puesto que las reglas del juego no han sido totalmente claras en la contratación para nosotros poder distribuir a nuestros consumidores finales. Hoy vemos que tenemos que competir con estaciones que no tienen un gate, que no tienen un transporte, y para nosotros nos dejan obviamente en una situación supremamente difícil. Vemos una contratación donde nos cobran unos mínimos y unos máximos. Entonces aquí cuando hablan de que, pues sí, es una energía limpia, es una energía que necesitamos en el país, que el GLP se va a desarrollar, nosotros como distribuidores minoristas necesitamos unas reglas del juego claras para poder invertir. Hemos invertido en estaciones de servicio 1.300, 1.500 millones de pesos que cuesta construir una estación de servicio de GNB, que hoy en día lo único que están dando es unas pérdidas grandísimas. No hay cómo sostenerlas en el camino. Vemos que estás diciendo que dicen que va a haber un repunte. Realmente lo vemos muy poco, porque es que estamos en el 22% de caída de año tras año. Vemos muy difícil que esto vuelva a levantar. Queremos ingresar al GLP, nos parece fabuloso. ¿Cómo va a ser la transición del GLP? Porque mucho del diésel se va a trasladar al GLP. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo vamos nosotros a trasladar esa tecnología en nuestras estaciones para poder suministrarle GLP? ¿Qué se está haciendo en eso? O sea, y aquí le pregunto pues al señor de la CREC, a Oscar, ¿qué vamos a hacer en esos aspectos? O sea, ¿cómo vamos a levantar eso? ¿Cómo vamos a retomar que las estaciones de servicio vuelvan a ser rentables en el tema de gas? Porque hoy en día no lo son. Adicionalmente, toda la normatividad que llega y llega y llega, cada vez que el negocio se hunde más, como que tratan de hundirlo un poquito más. Entonces son preguntas que dejo aquí en el panel para ver cómo vamos a solucionar todos esos inconvenientes que tenemos hoy. Estamos de acuerdo que necesitamos mejorar la calidad del aire en el país, lo vamos a hacer, trabajamos arduamente las estaciones para eso, pero también necesitamos que el gobierno, el gremio de la ACP, que son los mayoristas, también estemos ahí fuertes en el tema de cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr. Bueno, como básicamente hubo unas preguntas muy interesantes, pero antes de que aquí los comisionados de la CRED hagan esas respuestas, es importante detenernos en el abastecimiento. O sea, realmente podemos emprender estos proyectos de GNB y de GLP en Colombia vehicular, dado pues el abastecimiento. Tenemos unas reservas que ya aquí las mencionaron, y tenemos también, en el caso de gas natural, la construcción de unas plantas de regasificación. Pero quisiera preguntarle inicialmente aquí al representante de Ecopetrol, ¿cómo ve este tema de la garantía de abastecimiento futuro? Gracias. En el primer caso, que es de gas natural, nosotros tenemos reservas pues, oficiales por más de 11 años, pero como ustedes bien saben, tenemos descubrimientos ya probados en el Caribe colombiano del offshore, que estamos ya en fase de maduración para contar con ese gas en los próximos años. Entonces, con eso quiero decir que gas hay suficiente. También contamos como país, ya no solamente hablando como Ecopetrol, sino como país, que tenemos una planta de regasificación en el Caribe instalada que hoy funciona, donde también es una fuente alterna de gas importado, pero con las reservas que tiene hoy Colombia y hoy tiene probadas el país,
gran parte de ellas del grupo empresarial Ecopetrol, pues hay gas suficiente, ¿sí? En el tema de GLP, como lo mencionaban anteriormente, desde el año pasado se ha habilitado ya infraestructura de importación. Ecopetrol tiene GLP de campos de producción, de refinerías, y tiene un puerto de importación en Cartagena, pero ya hay terceros desde el año pasado, como lo mencionaba el doctor Oscar, que ya están habilitando importaciones de GLP, ya están probadas y están ingresando al país. Entonces, esa dinámica que hoy está presente permite viabilizar los planes futuros que se tengan en la industria para masificar el GLP, ¿sí? Yo simplemente haría un paréntesis corto frente a la observación que se hizo hace unos minutos. Coincido en que el GNB tiene un reto hacia adelante frente a lo que tú expones. Yo simplemente en 2 minutos diría lo siguiente: para mí el GNB ha tenido una historia de éxito, tuvo un boom antes de que se cayeran los precios del petróleo, donde la velocidad con que se convertían los vehículos era exponencial, llegamos a 83 gigas de consumo a nivel nacional. Eso habilitó la infraestructura que hoy tiene Colombia, que es propiedad de ustedes. La invitación ahora es, y lo digo desde Ecopetrol, y en eso hay sintonía con los distribuidores y comercializadores, tenemos que repensar un poco el negocio. Ahora sí están viendo, está comenzando a subir otra vez el precio del petróleo. Es que ¿por qué se cayeron las conversiones? Y me demoro menos de 2 minutos. Porque se pierde la competitividad con la gasolina, ¿sí? Entonces, cuando se cae el precio del petróleo, se cae el precio de los derivados y se pierde esa competitividad. Pero todos sabemos, los que hemos estado en este negocio por varios años, que esto es un ciclo, ¿sí? Entonces, estos precios van a comenzar a subir. Estamos viendo cómo está volviéndose a volver atractivo esa competitividad, pero vamos a cuidar más las conversiones, vamos a repensar esas conversiones como se están dando con los talleres, algo que nosotros desde productores digamos que siempre hemos respetado ese alcance que tienen los demás actores de la cadena, pero también entendemos que esto es un trabajo de todos. Y estamos ingresando pues en esas conversaciones, estamos acompañando las conversaciones de las licitaciones de los transportes masivos en Bogotá, para simplemente decir esto final: vamos a concentrarnos en cómo repensamos las conversiones del mercado cautivo que hoy tiene el país, pero también vamos a darle fuerza y velocidad a los dedicados, para que esas dos variables juntas terminen revitalizando otra vez el mercado del GNB. Es cierto lo que dices, que en el pasado fue exitoso y por el gap ese que teníamos del precio del petróleo, pero hay 2 puntos ahí que no los teníamos en el pasado. No estaba dolarizado el tema del gate y el tema del transporte, lo que lo hace más costoso y lo hizo más costoso durante estos años, y el gobierno no lo revisó. La contratación de las estaciones con el comercializador. ¿Cómo es posible que una empresa comercial tenga que tener unos máximos y unos mínimos para vender? Si hoy me cierran la calle, yo vendo menos y me cobran más por no vender, y si vendo más, me cobran más por vender. Entonces, yo creo que hay 2 cosas que hay que revisar para volver a ser exitoso el negocio del gas y que la gente pueda tener un precio competitivo en la calle, porque ni para los consumidores ni para nosotros es rentable. Precisamente sobre el tema quisiéramos escuchar a los 2 comisionados, y concretamente el doctor Hernán Molina, en relación con, primero, se dieron unas señales sobre regasificación en Colombia, 2 plantas, aquí, Cartagena y la del Pacífico. ¿Qué beneficios va a tener realmente el consumidor vehicular? Porque esto básicamente, la primera planta fue direccionada hacia el consumidor eléctrico. Eso por un lado. Y segundo, la preocupación que ha expresado la distribución minorista en relación a la relación que hay contractual del comercializador, porque estamos hablando de la oferta, del abastecimiento, el comercializador de gas con la estación de servicio, las relaciones comerciales, las relaciones contractuales. Bueno, frente al beneficio de las plantas de regasificación, esto es una matriz energética y nuestra función es hacer un uso eficiente de la matriz energética, como decía, a través de las fuerzas de la competencia. Hoy estamos hablando de GLP, hablamos ya de combustibles líquidos, y una clave para eso son los precios relativos y la formación de esos precios relativos
realmente hoy no está, como decías tú, en esa convergencia regulatoria y tenemos que llegar allá. Tenemos el precio del gen en dólares, el precio del transporte en dólares, el precio en poliductos en pesos, el precio paridad de importación. Hay una medio metodología en gasolina y diésel, pero finalmente se coloca en pesos. Entonces esa deformación de los precios relativos es un reto y pasa por lo que decías ayer, esa convergencia regulatoria para poder tener unos precios relativos y la competencia pueda ser real y si lo que dice la industria aquí es una deformación en la forma de contratar con unos y la forma de contratar con otros. No tenemos contratos formales en combustibles líquidos, hemos hecho estudios de eso y en eso estamos, de formalizar más esos contratos en el área de los combustibles líquidos, llevar a una contratación. Y esos contratos tendrán que pasar también para mirarlos en el lado del gas, para que las relaciones contractuales sean iguales en ambos mercados y los precios si se formen también si en dólares o en pesos, pero sean iguales. Tiene razón, hoy transporte de gases en dólares, tenemos una regla de cómo llegar a, que se llama aproximación ordinal. El transportador te ofrece, hoy tenemos un cargo fijo y variable, él ofrece un listado, si no se ponen de acuerdo y se consigue un tercero y ofrece unas cantidades y la demanda ofrece unas cantidades a comprar y en teoría eso cierra en el 50% fijo, 50% variable, pero también depende del factor de carga de uso. Eso lo hicimos por las térmicas. Como ves, es una negociación muy diferente a cómo se hace con Cenit en combustibles líquidos, allá no hay aproximación ordinal. Ese es el reto, en eso estamos de acuerdo. Ayer lo decía Luis Fernández muy claramente, lo que llama la regulación de convergencia. Aquí todos tenemos que converger y se manejen, porque si no hay precios relativos puros, tú lo sabes, Alejandro, pues esto no funciona bien. Y ese es un reto que tenemos de que funcione bien. Frente a las negociaciones con los comercializadores, pues hablas de un mínimo y un máximo, quisiera entenderlo más, pero realmente pues tenemos una negociación de un mercado mayorista, hemos tratado de crear un mercado mayorista, obviamente un mercado mayorista con limitaciones, pues de que prácticamente la oferta está concentrada en Ecopetrol y pues tendremos Chevron, y Gibraltar está ahí, pero también es Ecopetrol y Canacola ha entrado otra vez a jugar. Y con la planta de regasificación aquí en Cartagena lo que buscamos fue sacar a los generadores térmicos del juego, lo logramos parcialmente, lamentablemente no entró en el momento que necesitábamos y un gran jugador del parque térmico siguió usando demanda nacional, pero la idea es que vayan al mundo y busquen una oferta flexible y al quitar esa, estamos hablando de que duplica la demanda en un niño se duplica la demanda de gas por el sector térmico. Las plantas del interior térmicas hoy usan líquidos, no están a gas tampoco y de pronto van a usar la planta de regasificación, se dio una señal a través del cargo por confiabilidad de que vayan otra vez a gas, pero a la planta de regasificación del Pacífico, es decir, cogemos el parque térmico y lo incentivamos a usar la demanda internacional, no presione la demanda nacional porque pues genera unos periodos de escasez y los precios obviamente suben por ese efecto. Estamos en eso, ya las de la costa ya están conectadas al mundo, las del interior cuando llegue la del Pacífico hay un incentivo muy fuerte que tienen que conectarse con el mundo y dejar de presionar la demanda interna, eso nos da abastecimiento de más largo plazo para una demanda estable en Colombia, entonces en ese orden de ideas el GNP podría estar tranquilo en ese sentido. GLP, pues como dijo Alejandro, GLP hay y las refinerías pues están produciendo y fuera de eso es un bien fácil de transportar, fácil de importar, como dijo Oscar, se montó ya un puerto de importación de GLP, eso no requiere grandes capitales, es muy fácil, lo que hay que dar es señales e incentivos de que esos importadores tengan garantía de que no va a haber un juego en estos arbitrajes que hacen a veces los jugadores de un dumping y los dejen con esa infraestructura en el aire. Frente al tema entonces tú puedes ir al mercado mayorista, creamos un mercado mayorista
con unos tiempos de apertura y cierre. El tema es si consigue un comercializador o va directamente al mercado. Por lo que entiendo, consigues un comercializador. Lo bueno del gas es que el jugador o la demanda puede ir directamente al mercado mayorista, lo que no sucede en energía eléctrica, y volvemos a los temas de cómo se juega en un sector y en otro, y todos juegan diferente, y esa regulación convergente que decías ayer es un reto que tenemos. Y estoy de acuerdo, el tema de transporte tiene ese problema, pero si saben lo de la aproximación ordinal, conocían el tema de aproximación ordinal. Exacto, entonces jugaron con eso, porque el tema de encontrar un contrato firme, es que cuando no hay consumo tienes que pagar el contrato firme, claro, es muy difícil, sí, es entendido, sí, claro, es bastante complicado, sí. Ya cambiamos la regla, ya logramos poner take or pay 95.5, vamos hacia allá y vamos a flexibilizar más, pero sí es cierto, es bastante complicado. Obviamente hay campos menores y otras ofertas, pero sí es un tema fuerte, es un tema fuerte de la contratación firme. Obviamente tenemos un mandato que es, a ver, los distribuidores que venden a demanda regulada y los gas natural vehicular se han clasificado en Colombia como demanda esencial. Y esa demanda esencial tiene que tener un contrato firme. Eso es un tema yo creo, de revisar, porque ya es un tema que, pues, aquí que está el Ministerio de Minas y Energía, pues sabe que están catalogados como demanda esencial. Y al ser demanda esencial tienen que tener contratos firmes, y eso te vuelve muy inflexible a las variaciones de la demanda. En ese sentido debería ser el comercializador el que ponga el gas en otra parte, pero ¿por qué me ponen a mí como estación de servicio que no puedo poner el gas en otra parte, sino tengo que venderlo o venderlo? Entonces debe ser el comercializador el que tiene que estar jugando esa regla de máximo mínimo, tener el contrato en firme allá. Yo soy su distribuidor y le puedo vender, pero no me pongan a mí a poner, yo no tengo cómo poner, un distribuidor minorista no tiene cómo poner gas en la calle, diferente a sus carros. No puede ir a una industria y decirle, él sí tiene un abanico de clientes donde puede llegar a colocar ese gas que dejamos de vender las estaciones o que vendemos de más en las estaciones. Quisiera preguntarle al doctor Alejandro, ¿cuál es la razón en Colombia, a diferencia de otros países de América Latina como Argentina, que sí han desarrollado una industria del GLP vehicular? ¿Serán razones legales que no han permitido que desarrolle, o habrán otros factores que son las causas del por qué no se puede desarrollar el gas licuado del petróleo a nivel vehicular? Sí, vea, yo empezaría por decir una cosa, porque aquí hay un debate que es bien interesante, porque cuando uno habla con la gente en el mercado, cuando oye hablar a los minoristas, ve el mundo real. Es, oiga, tengo este problema con estos contratos, tengo esta forma de contratación, y me parece que en un foro como ese es muy importante, y sobre todo teniendo a los reguladores acá a discutirlo. Yo quisiera poner un tema que está un poco arriba, me da pena y por eso lo digo, y es lo siguiente. Vea, yo creo que Colombia no ha hecho todavía conciencia del problema que tiene de pérdida de autosuficiencia en su canasta de energéticos. Y eso es un tema complicado, porque eso implica que se va a subir el costo de la factura energética del país. En materia de gas natural, pues ya estamos importando cada vez a un ritmo mayor, desafortunadamente. Cuando uno habla de que no va a haber fracking y que me rasgo las vestiduras por unos problemas que son más unos mitos que verdades, lo que está hablando es que una de las grandes oportunidades que tiene el país para cargar las refinerías y que haya combustibles líquidos, la vamos a perder. O sea, Colombia no puede darse ese lujo. Colombia tiene que aumentar la exploración y producir petróleo y gas a partir del fracking. Es uno de los mangos bajitos que Colombia tiene, con gran potencial de crecimiento de las reservas. Claro, debe hacerse con responsabilidad ambiental, debe hacerse sin dañar los acuíferos. Todo eso se puede, es como decir que manejar carros es una actividad
terriblemente peligrosa. Sí, claro, si usted va borracho, pues claro que es peor. El fracking sí tiene unos potenciales de contaminación, pero si se hace bien hecho no tiene por qué haber problema. Entonces, voy a que va a tocar importar así como vamos, también crudo para nuestras refinerías, y los precios de los combustibles líquidos pues se van a subir, porque hoy no están al costo del importado, hoy están un poco por debajo. Lo mismo con gas natural, y en GLP está pasando algo similar. En GLP el 14% de la oferta nacional es abastecida con producto importado, que es más caro. Entonces lo que estamos viendo es una canasta energética que es más cara. Con respecto al autogás, el año pasado Cosenit, una consultora que hizo un estudio para la UME, hizo los cálculos y encuentra que aún, o sea, el GLP con precio de importado, no de oferta nacional, con precio de importado, es un poco más costoso que el GNB, un 15% más caro, un 50% más barato que la gasolina. La conversión de un carro es un 30-35% menos, vale menos que la de gas natural. Estamos hablando de precio de venta al público con producto importado de alrededor de 4.500 pesos, entre 4.000 y 5.000 pesos el galón, dependiendo de la ciudad. Entonces, cuando uno compara con GNB, uno diría están como muy a la par, ¿sí? En términos económicos. Las conversiones son mucho más baratas, el producto es un poco más caro, el GLP pues tiene la ventaja de que el carro no pierde potencia y el tanque es mucho más pequeño dentro del vehículo. Entonces ahí están más o menos a la par. Ahora, el problema que tenemos es que por un lado pues la oferta tendría que hacerse a través de importado. Ecopetrol produce una gran cantidad de GLP, buena parte de ese GLP lo dedica a otros usos. Para el mercado público colombiano destina una parte y no es suficiente, es el gran oferente que hay en Colombia. Como digo, hay un déficit de 14% y con tendencia a aumentar. Vamos a ver qué pasa con los otros campos de gas natural, si ellos aumentan sus producciones, porque si lo hacemos con gas colombiano, con GLP colombiano, con oferta nacional, sería mucho más competitivo. Básicamente en este momento ya el Ministerio de Minas, yo sí quiero hacer un reconocimiento al Ministerio de la CREC, han venido parándole bolas al GLP y yo he estado viendo cómo lo tienen dentro de sus prioridades. Ya sacaron la autorización para hacer pruebas piloto del GLP en carretera y en estos días, en estas semanas, deberán salir ya los reglamentos técnicos, que es lo que hace falta para que la industria decida si le jala o no GLP vehicular, al autogás. Son los reglamentos técnicos de la calidad del producto, de las estaciones de servicio, etcétera, para que ya la gente pueda definir. Pero lo que creo yo es que hay que mirar el tema desde arriba en términos de dónde, porque finalmente el minorista dice, bueno, a mí defínanme en dónde van a estar los incentivos, cuáles son los subsidios, y los va a ver, cómo son las reglas del juego, para ver cómo nos vamos. Y creo que es el momento en que Colombia tiene que volver a barajar todo esto, porque como decía, tenemos unos retos ambientales, tenemos que, en un escenario de importaciones además, con productos más caros, con la necesidad de pasar hacia una canasta energética más limpia. Entonces, este es el momento en que tenemos que empezar a tomar decisiones en el sector, y ahí el GLP pues tiene una gran cantidad de ventajas. Tenemos que ver es cómo ponemos todo sobre la mesa y ver qué decisiones se toman, hacia dónde ir, porque lo que no podemos hacer es decirle a los agentes, meta y haga estas inversiones y dentro de 10 o 15 años dejarlos sueltos con esas inversiones a pérdida. En este contexto, preguntándole gas natural, en este contexto para gas natural, un poco parecida a la pregunta del GLP, para gas natural, ¿cuál es el punto central aquí de problemática de por qué se estancó lo que es el consumo de gas natural vehicular? Aparte del tema del precio del petróleo, quizás que contribuyo yo, pero hay otros factores que están incidiendo de que no haya alcanzado más metas de tener un gas natural vehicular en Colombia. Bueno, yo creo que el principal hay dos factores muy importantes para la pregunta. Uno es la competitividad. Quien usa el producto debe sentir que genera un ahorro importante en su consumo diario. El 60% de las personas que utilizan gas natural vehicular son servicio público.
no tiene sentido para quien tiene un carro en servicio público no aprovechar un combustible más económico, sobre todo en las grandes ciudades donde tiene grandes problemas de trancones. Entonces, aprovecha mucho para utilizar gas natural vehicular. El primero es mantener una competitividad superior al 50%. Segundo factor que afecta a los minoristas y que afecta a la industria en general, y es los incentivos para que sea más asequible y siga siendo asequible el nivel de conversiones e instalaciones. Segundo, temas arancelarios para vehículos dedicados, que es el futuro. Yo creo que estamos en una transición en este sentido. Los vehículos dedicados a gas existen y ya tenemos algunas conversaciones con marcas para traerlas al país. En transporte de pasajeros, Scania tiene el primer biarticulado a nivel mundial en Bogotá rodando con gas natural vehicular, con lo cual serían los factores que yo creo que este tema hay que verlo integralmente. Desde el minorista, de acuerdo, hay unas inversiones que deben ser rentabilizadas. Desde el consumidor final, unos incentivos que le permitan convertir su vehículo y mantenerlo convertido, y lo otro es una demanda creciente de vehículos dedicados. La gente y empresas nos dicen, mire, yo quiero tener vehículos dedicados a gas en Colombia, y estamos haciendo los esfuerzos para traerlos. Y el tercer punto es no perder la competitividad. Hay un tema interesante y es la fiducia, los recursos que se establecen con TGI y Ecopetrol para que las personas que hagan la instalación del GNV les sea más favorable, les sea más asequible. Yo creo que este es un cuarto punto que facilita y que debemos continuar y mantener hasta un punto en el cual le permita a las personas acceder al producto. Y lo último, y es que uno debe hablar de lo que conoce. Yo los quiero invitar formalmente a que tengan un vehículo a gas, sepan de qué estamos hablando. La canasta energética está cambiando, y uno, para hablar de lo que quiere vender, los quiero invitar a que ustedes hagan sus conversiones de sus vehículos, lo prueben, lo ensayen, verifiquen las bondades, asimismo multiplicarlas. No es nada más fácil que vender algo de lo que uno tiene y comparte sus beneficios y sus problemas. Pero creo que con estos puntos interesantes, en los cuales en este momento el punto neurálgico es estimular más vehículos que usen el GNV a nivel país, que le permita a los minoristas volver a tener el nivel de conversiones que tuvimos en el año 2014, 2013, con un excelente nivel de conversiones a nivel país, para que a partir del 2018, que empiece un repunte, se mantenga y sea sostenible. Muy bien, el tiempo es implacable. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo y hay otros conferencistas. Tengo dos preguntas, no sé si le podemos dar lugar a dos preguntas. Dos preguntas, muy bien. Primera pregunta. Este que suena más. Gracias. Aprovechando un poco que están acá, pues las personas tan importantes, el GNV cayó en una misma competencia destructiva como veíamos ayer, ¿sí? Porque fuimos siendo consumidos por guerras de precios. Quisiéramos dejar los minoristas como una sensación, y es tratar de revisar los costos del gas. Nosotros vendemos todo un mes con una vela prendida esperando que el dólar no suba, porque nos cobran el gas con el precio del día 30. Debería existir alguna, desde los entes regulatorios, que sea una tarifa promedio del dólar, porque siempre cuando nos sube el gas al final del mes hemos perdido, cuando nos sube el dólar hemos perdido dinero respecto a las ventas que hicimos los primeros días, ¿sí? Ese es uno de los temas que ojalá sea revisado y tenido en cuenta. Nosotros, uno de los factores que más se tiene en el gas es el costo del kilovatio. Nos ven como en el cobro, en la factura, siempre tenemos unos costos altos de kilovatios. Estamos contribuyendo a algo medioambiental, deberíamos tener beneficios en estos costos de servicio público. Todas las estaciones estamos pagando en promedio entre 10 y 15 millones de pesos de recibo de energía. Tenemos que, entre todos, la regulación de temas ICON, los que cumplimos las leyes y el chip lo mantenemos al día, pero existen muchas estaciones, sobre todo estaciones de gas virtual, donde se sabe que todo aquel que tiene el chip vencido puede ir a tanquear allí a costos
de gas muy inferior, que todos los controles se apliquen por igual a las estaciones. El GLP es muy bonito, pero tendríamos que entrar a hacer obras, confinar tanques, porque es enterrar un tanque y confinar esa área. Los que tenemos inversiones en estaciones por más de 1.500 millones de pesos en compresores, no es tan fácil traigamos un nuevo combustible, apague y bote. Creo que el gobierno está en aras, así como nosotros apoyamos y creímos en el producto, es el momento de que nos ayuden a recuperar pérdidas anuales que tuvimos en estaciones en los 2 últimos años, cercanas a 300 millones de pesos anuales comprobables. Y creo que aquí más de uno lo puede ver. Buenos días. Me parece muy importante poder hablar sobre el DT. Es un factor que llevamos varios años tratando de que nos lo devuelvan. Todos los años nos dicen que el próximo año y que el próximo año y que el próximo año. Parece que de pronto el próximo año se va a hacer realidad. Pues aquí está el representante de la CREC que puede de pronto ampliarnos un poquito más ese tema. Pero también no es solo eso, sino qué va a pasar cuando nos devuelvan parte del DT. ¿Cómo nos vamos a comportar nosotros como estaciones de servicio? Los independientes y los que son cadenas. Vamos a hacer lo mismo que está pasando y que pasó del combustible líquido al combustible de gas, que estamos en una pelea de precios todos perdiendo y el único que gana es el consumidor final de una u otra forma. No sé cómo estaciones de servicio pueden operar con 150 o 200 pesos en gas. No tengo ni idea, porque como dice Miller, nuestras compañías perdieron de 300 a 600 millones de pesos. Muchos tuvieron que cerrar con una cartera grandísima con el distribuidor. Entonces, ¿qué vamos a hacer en conjunto para que en el momento que se nos arreglen los costos, el DT y otros, de verdad lo hagamos y recuperemos las pérdidas que muchos hemos tenido, creo que casi todos? O si simplemente vamos a seguir con la guerra de precios de quién es el que vende más bajo y quién vende más metros y pagando una electricidad costosísima y a la final seguimos perdiendo todos. ¿Quién va a regular esto? ¿Si va a haber una regulación o vamos a seguir lo mismo que estamos en el combustible líquido, que es el que más barato venda? A largo tiempo, 15, 20 años con TGI en ciertas partes de Colombia y estamos vendiendo la mitad de lo que vendíamos hace unos años atrás. Entonces nos están cobrando esa firmeza, y es muy importante que nos ayuden a quitar ese tema. Eso nos incrementa el costo del gas. Okay, muy bien, entonces con esto cerramos. Muy bien. Bueno, frente a estos temas, como decía, el gas natural vehicular se catalogó como demanda esencial. Como demanda esencial tienen que tener contratos firmes, pero es cierto que es el comercializador que lo representa el que tiene que conseguir el contrato firme, pero obviamente no tenerlo tiene implicaciones. Eso se dio. Yo creo pues que aquí está el ministerio y también podemos hablar y oír ese clamor que tienen de no tener tanta firmeza, porque la firmeza cuesta mucho. También sucedía que cuando hacían las negociaciones con el transportador, lo que llamamos aproximación ordinal. ¿Qué quiere decir esto? Seguro el factor de uso cuando firmaron el contrato estaba más del 50%. No entiendo porque la regla del juego está hecha el que tenga un factor de uso bueno puede contratar firme la mitad de su consumo. No sé si ustedes no capturaron eso que estaba en la regulación.
pero está en la regulación. Pero estos son contratos ya firmados que obviamente sufren el choque de la coyuntura de la pérdida de competitividad del gas frente a la gasolina o el diésel, como aquí lo mencionaba Gas Natural Fenosa, el representante de Gas Natural Fenosa. Ese es un problema de competencia y el tema de la competencia destructiva que tanto se ha hablado en estos días acá. Frente al DT, el DT hoy tiene una regla y la vamos a mantener, que es que el gas natural vehicular se pueda mantener como un usuario diferente, pese a que eso se llama discriminación de segundo orden, pero lo que quiere decir es que discriminamos precios a través de cantidades en el gas. El avance que vamos a hacer es a través de usuario, que ya no es que si usted consumió más o menos, sino que sea el usuario y el distribuidor pueda llegar a ese usuario y ofrecerle precios, porque al final del día lo que necesita el distribuidor es mantener lleno el tubo. Y es lo que necesitamos como sociedad, que ese tubo se mantenga lleno y mantener los costos medios bajos para el general de la sociedad. Y eso hacemos es discriminando precios por tipo de usuario. Eso se está sacando y yo creo que próximamente lo tendremos, pero hoy el gas natural tiene también ese beneficio y se va a mantener, de que sea tratado independiente de que si consume mucho o consume poco. No entiendo la devolución del DT, pero el DT está así. El tema de contratación pues no se capturó en su momento el haber contratado firme 50% y variable 50%, es lo que entiendo, se fueron todo firme y claro, eso, pero había eso en la regulación y en la regla y veo que no lo sabían o no lo capturaron o el comercializador no les trasladó eso que está en la regulación, porque hubiera sido fabuloso. Pero todo contratado como, pues aquí está Alejandro que sabe más de eso que yo, todo contrato como se puede cambiar y modificar y pues yo creo que un comercializador, bueno, ahí está TGI, hay que hacer, ¿cómo se llama? Buscar ese beneficio, porque al fin y al cabo si ustedes se quiebran no van a cumplir el contrato. Cuando uno ya está en ese punto no cumple el contrato, o sea, los cumplimientos de los contratos a futuro tienen ese problema, que también si son muy inflexibles, pues no se va a cumplir el contrato. Pero no soy yo para decir esas cosas aquí. Pero lo que te quiero decir es que había una regla del juego y veo que no la capturaron, esa regla del juego de la aproximación ordinal, de no contratarse totalmente en firme. Les dan el transporte firme, pero no lo tienen que pagar totalmente firme, lo que quiero decir. 50% si lo usas. No, veo que firmaron los contratos y quedaron 100% firmes. Pues 100% pagar, úsese o no se use, porque tú puedes tener la firmeza 100%, pero pagar nada más el 50%. Si se usa menos del 50% sí se pierde, pero por lo general la caída no puede ser menor del 50%, es muy difícil, o se contrata. Y lo otro es la demanda esencial. Frente a la competencia destructiva, pues ya hablaron ayer mucho de eso. Los ejemplos son las aerolíneas, tienen un problema y tenemos que analizarlo. Yo le diría aquí a Oscar que es un trabajo a estudiar y es el tema que en la competencia destructiva es la inflexibilidad del proveedor y ustedes tienen muchas inflexibilidades con sus proveedores, por lo que veo, y eso es un factor determinante en la competencia destructiva. Muy bien, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a ustedes por atender este panel y disculpe un poco que nos pasamos unos minutos, pero valiosos. Señores conferencistas, muchísimas gracias.